Cuando la mayoría de personas piensa en Ilia Topuria, lo primero que le viene a la cabeza es su confianza. Algunos la consideran una de las mayores fortalezas que ha visto el deporte en los últimos años. Otros creen que en ocasiones se acerca demasiado a la arrogancia. Sin embargo, independientemente de la opinión que cada uno tenga sobre él, hay algo que resulta imposible negar: muy pocas personas han sido capaces de cumplir tantas promesas como él. Lo curioso es que esa seguridad que hoy llama tanto la atención no apareció cuando llegaron los títulos o el dinero. En realidad, llevaba años formando parte de su personalidad. Mucho antes de que los medios hablaran de él, mucho antes de convertirse en campeón y mucho antes de que millones de personas siguieran cada uno de sus movimientos, Ilia ya estaba convencido de que algún día llegaría a lo más alto. La diferencia es que cuando una persona desconocida dice que será campeón del mundo, casi nadie le presta atención. Cuando esa misma persona termina consiguiéndolo, todo el mundo vuelve atrás para escuchar lo que decía desde el principio. La historia de Ilia comenzó lejos de los focos que hoy lo acompañan. Su familia tuvo que afrontar cambios importantes y sacrificios que marcaron sus primeros años de vida. Como ocurre en muchas historias de éxito, detrás del resultado final existe una larga lista de esfuerzos que pocas veces aparecen en los titulares. Durante su infancia aprendió algo que más tarde tendría una enorme influencia en su carrera: nada importante se consigue de forma sencilla. Mientras otros niños crecían sin demasiadas preocupaciones, él observaba cómo su entorno se esforzaba para construir oportunidades que no siempre estaban garantizadas. Quizá por eso desarrolló una personalidad tan competitiva. No parecía conformarse fácilmente con las cosas. Siempre daba la sensación de que quería más. Más aprendizaje, más progreso y más retos. Con el tiempo, esa mentalidad encontraría el lugar perfecto para desarrollarse. Ese lugar fueron las artes marciales. Cuando empezó a entrenar, descubrió algo que le fascinó desde el primer momento. En los deportes de combate no existen demasiadas excusas. Puedes hablar antes de una pelea, puedes hacer promesas o puedes intentar convencer al mundo de que eres el mejor. Pero cuando se cierra la puerta de la jaula todo se reduce a una sola cuestión: demostrarlo. Esa realidad encajó perfectamente con su forma de ver la vida. Mientras otros luchadores avanzaban paso a paso intentando no llamar demasiado la atención, Ilia hacía exactamente lo contrario. Hablaba con una confianza poco habitual para alguien que todavía no había alcanzado la élite. Decía que sería campeón cuando todavía estaba muy lejos de serlo. Decía que dominaría a sus rivales cuando muchos ni siquiera sabían quién era. Aquellas declaraciones provocaban reacciones muy diferentes. Algunos las admiraban porque reflejaban una fe absoluta en sí mismo. Otros las consideraban una muestra de soberbia. Sin embargo, mientras la gente debatía sobre sus palabras, él seguía ganando combates. Con el paso de los años, las victorias comenzaron a acumularse y la distancia entre lo que decía y lo que hacía empezó a desaparecer. Cada nuevo triunfo parecía reforzar la imagen que había construido de sí mismo. Poco a poco dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad. A medida que crecía su reputación también crecían las oportunidades. Los contratos mejoraban, las bolsas de los combates aumentaban y los patrocinadores empezaban a interesarse por un luchador que combinaba espectáculo dentro y fuera de la jaula. Para cualquier deportista, ese suele ser uno de los momentos más delicados de la carrera. El éxito trae comodidad, y la comodidad muchas veces destruye la ambición que te llevó hasta allí. Sin embargo, en el caso de Topuria daba la sensación de que ocurría justo lo contrario. Cuanto más conseguía, más convencido parecía estar de que todavía quedaba mucho por lograr. Fue precisamente durante esa etapa cuando empezó a hacerse especialmente visible una característica que siempre había estado presente en su personalidad: la necesidad de demostrar que tenía razón. Muchas personas sueñan con triunfar. Ilia parecía obsesionado con demostrar que todo aquello que había anunciado durante años terminaría ocurriendo, exactamente como lo había imaginado. Por eso sus entrevistas se hicieron tan populares. No hablaba como alguien que esperaba ganar. Hablaba como alguien que ya se veía ganador antes de competir. Esa actitud generó admiración entre sus seguidores y rechazo entre algunos de sus detractores, pero también consiguió algo muy valioso: que todo el mundo estuviera pendiente de él. Y en el deporte profesional, lograr que la gente quiera verte ganar o perder es una de las formas más rápidas de convertirse en una estrella.
Finalmente llegó el momento que había perseguido durante toda su carrera. Después de años de trabajo, sacrificio y victorias, consiguió alcanzar la cima del deporte. Lo que durante mucho tiempo había parecido una declaración demasiado ambiciosa se convirtió en realidad. A partir de ese momento, su nombre dejó de pertenecer únicamente al mundo de las artes marciales mixtas y empezó a aparecer en conversaciones mucho más amplias. Se convirtió en una figura mediática, en un referente para muchos jóvenes y en uno de los deportistas más reconocidos del panorama español. Parecía que todo estaba saliendo exactamente como él había previsto. Las victorias llegaban, el reconocimiento aumentaba y cada vez más personas comenzaban a creer que estaban viendo a alguien destinado a dominar durante mucho tiempo. Pero el deporte tiene una costumbre muy curiosa. Siempre encuentra la manera de poner a prueba incluso a quienes parecen invencibles. Y entonces llegó la pelea que cambió la conversación. Durante años, Topuria había construido una imagen basada en la seguridad absoluta. Había demostrado una y otra vez que sus palabras no eran simples provocaciones, sino una declaración de intenciones respaldada por resultados. Por eso, cuando llegó la derrota, el impacto fue mucho mayor de lo que habría sido para cualquier otro luchador. De repente volvieron todas las preguntas. Las mismas preguntas que lo habían acompañado desde el principio. ¿Era confianza o soberbia? ¿Había llegado a creerse invencible? ¿O simplemente había experimentado algo que tarde o temprano les ocurre a todos los grandes campeones? Las respuestas dependen de a quien preguntes. Pero lo realmente interesante no está en la derrota en sí, sino en lo que ocurre después. Porque la realidad es que Ilia Topuria ya no necesita demostrar que puede llegar a la cima. Eso ya lo consiguió. Tampoco necesita demostrar que puede ganar grandes combates o generar una repercusión enorme alrededor de su nombre. Todo eso forma parte de su trayectoria. Lo que queda por descubrir ahora es algo mucho más interesante. Queda por descubrir cómo responde cuando la historia deja de ser perfecta. A lo largo de los años, los títulos, el dinero y la fama construyeron una imagen de éxito alrededor de su figura. Sin embargo, son los momentos difíciles los que realmente revelan el carácter de una persona. Son esos momentos los que separan a quienes simplemente tuvieron una buena etapa de quienes consiguen construir un legado duradero. Por eso la derrota reciente podría terminar siendo uno de los capítulos más importantes de toda su carrera. No porque borre lo que logró anteriormente, sino porque abre una nueva etapa llena de preguntas. Una etapa en la que tendrá que demostrar si la confianza que siempre mostró dependía únicamente de las victorias, o si forma parte de algo mucho más profundo. Y mientras millones de personas esperan ver cuál será su próximo movimiento, una cosa parece clara: la historia de Ilia Topuria todavía no ha terminado. De hecho, es posible que la parte más interesante esté a punto de comenzar.